Gracias. Se ve la Me encantó pantalla. lo de caos en la ingesta de datos. Pero es que es la realidad, o sea, Sí. yo en mi posición es como, de hecho, en los puestos de data engineer son los que más tasa de burnout tienen, porque son los que están en el medio entre los que producen datos, que pueden ser un montón de sistemas, y los que consumen datos, que es el negocio, BI, IA, etcétera. Entonces, si no hay adecuadas herramientas y políticas, vamos a hablar un poco también de eso, se suele producir, digamos, un caos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros inventamos como para darle un poco de orden a esto? Un poco nuestra experiencia y también resumiendo un poco las experiencias externas, porque no es que estamos inventando la rueda, todos quieren mejorar la calidad de sus datos y armar, hacer el business validation de forma pura. Bueno, para los que no estuvieron en la charla anterior, yo soy médico cardiólogo, me presento muy rápido y hace como 6 años, 7 que estoy trabajando con datos y eso fue lo que me llevó un poco a la informática médica, pero en particular del lado de los datos y del lado sucio de los datos, ¿no? De arremangarse y tratar de que esos datos estén disponibles, estén limpios y estén de forma segura. Y trabajo hace 2 años en UMA como Data Engineer y además soy docente de lo que es informática médica e inteligencia artificial. Forma así part-time en 2 universidades. Así que, nada, los temas a abordar es un poco introducir al problema, qué es un proxy y nuestra experiencia, ¿sí? Un poco resumiéndolo. Pero esto es un tema que cuando estuvimos en Dev Days este año se habla muchísimo y estas son solo 4 presentaciones en las que obviamente me inspiro un poco, pero la realidad es que todo el mundo está hablando de esto, de cómo hacer para que los datos en un Firestore no se dupliquen, cómo y qué capabilities debería tener un proxy que cumpla todas las funciones como para que los datos cumplan con las reglas de negocio. Y cuando hablamos de negocio, hablamos de una organización de salud que puede ser muy distinta dependiendo. Y yo creo que todo esto viene, está bien que yo trabajo con datos, entonces lo asocio mucho con la gobernanza de datos, que siempre que hablamos de gobernanza de datos hablamos de 3 áreas, que es la calidad de los datos, la seguridad de los datos y la observabilidad de los datos, que es que las organizaciones puedan saber qué datos tienen, que muchas veces pasa que no saben que los tienen. Y cómo eso o las estrategias de gobernanza de datos nos llevan a tener nuestros Golden Records, que el Golden Record es como el concepto al que llegamos, que es la fuente única de verdad para la organización, que es confiable y que como todo proceso valioso requiere trabajo de reconciliación. Así como el oro no está disponible en el supermercado, así como si nada, y hay todo un proceso para extraerlo y purificarlo, acá pasa un poco lo mismo. Podríamos hacer la misma analogía con el petróleo o con los datos. Y en la vida real de un hospital o un prestador de salud hay muchos datos, suele haber data quality issues, se suele requerir la fusión de múltiples fuentes de datos. Quizás en algunos hospitales que tienen su propio sistema, su propio GIS y lo han desarrollado, este problema no lo tienen tanto, pero la mayoría de los hospitales tienen una estrategia más best of breed, digamos, y tienen múltiples sistemas, uno para cada caso de uso, uno para hospitalario, quizás otro ambulatorio, quizás otro más para medicina laboral, etc. Entonces, las fuentes de datos no siempre se hablan entre ellas. Y a veces los identificadores de negocio globales no existen, lo cual hace difícil a veces fusionar o generar como esos golden records. Y además el cliente siempre tiene la razón y no así el presupuesto. Y en un hospital, por supuesto, esto es muy esquemático y adaptado de un curso de HL7. Hay múltiples sistemas, tablas maestras, un MPI, y bueno, cada uno de los sistemas con un motor de interoperabilidad o un sistema de comunicación que lo va propagando la información pertinente en cada uno de los sistemas para que el usuario de la historia clínica o del portal de pacientes pueda consumir esa información o también otras áreas en particular. Y cuando tenemos una estrategia best of breed, tenemos múltiples sistemas y si vos querés llevarlo a un repositorio Fire centralizado, vas a tener algunos desafíos probablemente. Eso va a depender un poco de la madurez de la organización también. Y bueno, nuestro approach es un poco lo mismo que pasó con la ingeniería de datos del approach de ETL versus LT. Antes se solía hacer la extracción de los datos y la transformación en sitio y después se cargaba en el data warehouse. Y en la era de los data lake, hoy todo se carga directamente así crudo en el data lake y después se transforma en la nube. Un poco entonces nosotros estamos agarrando este approach, pero Fire vive más en el mundo transaccional.
Entonces, eso tiene como alguna complejidad. ¿Cómo hacemos algo que sea parecido en la transformación y limpieza de los datos, que sea configurable y que conviva en un mundo que es más transaccional? Porque en el mundo analítico yo no recomendaría todo esto que estamos por ver. Use BigQuery o Data Warehouse que utilicen u otras herramientas. Entonces, ¿cómo purificamos el oro? ¿Cómo llegamos de este ejemplo, por ejemplo, de Mario Kretzberg, que tiene un root, un ciudadano chileno con determinados datos, y en otro hospital, ¿sí? Lo tenemos cargado como Mario Luis, con algún typo, está distinto, creo que hay una U acá que acá no, y con otro documento, con un teléfono distinto, pero la misma fecha de nacimiento. ¿Cómo hacemos para que esto se fusione en el medio, ¿no? Y ahí vamos a ver como varias cosas, ¿sí? Una tiene que ver con la identificación de las personas, que esa, como la más desafiante, como siempre, pero después otras que tienen que ver con cómo elijo yo cuál registro me quedo de todos los que tengo fusionados. Y aparte, cómo hacemos que eso, dependiendo de la fuente, se pueda elegir de una forma u otra. Entonces, las preguntas principales que nos tenemos que hacer siempre antes de arrancar con esto es, ¿quién es el consumidor interesado? Si los datos se van a consumir en real time, si hay conocimiento de los datos con los que se cuenta. Hay organizaciones que no tienen ni idea de los datos que tienen. Entonces vos te querés meter en un proyecto de estos y te das cuenta de que nadie sabe nada y vos menos todavía como alguien que presta servicios. Y entonces tenés que como hacer todo un push muy importante. Entonces es complejo, digamos. Requiere que si vos querés trabajar con un cliente con esto, que haya un compromiso y seguramente previo para poder lograr estos golden records, ¿no? Y encima hay diferentes consumidores de un repositorio centralizado que van a tener diferentes, ¿cómo se llama? Necesidades, dependiendo de quién sea con el que trabajes y implementes esta solución. Y esto, uy, me quedó la animación. Esto se lo robé a Federico Pedernera, pero de los actores del sistema de salud, pero dependiendo cuál es el actor, la idea de cuál es el registro único valioso va a ser distinta, ¿no? Incluso en un marco regulatorio cambiante, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un proxy. Y cuando hablamos de un proxy, hablamos de como un wrapper que está antes de la conexión a tu servidor Fire, o sea, una capa que está antes e interactúa entre tu cliente y tu servidor, y que va a interceptar cualquier request, modificar cualquier respuesta antes de que llegue al cliente. En general, hay un API Gateway de seguridad, puede ser API o lo que tengas, entre este proxy y tu Fire server, y en esta capa es donde nosotros agregamos las reglas de negocio o de validación. Es lo que se hace en muchos proyectos, no es nada del otro mundo. La mayoría de los servidores Fire no están listos para producción, ¿sí? Y encima el estándar Fire, obviamente, no especifica cómo vas a fusionar datos de múltiples fuentes, que eso es algo súper de negocio, no sería adecuado que el estándar lo especifique. En general tenés que los servidores cloud no soportan toda la especificación y las operaciones, entonces ahí tenés otro motivo para generar un proxy. Y cuando hablamos de proxy, o yo en este momento, cuando hablo de proxy, no hablo de los facades, que el facade sería como una especie de proxy, que lo que se utiliza más es para lectura. Si yo quiero traer información en formato FHIR de una base de datos que no está FHIR en un sistema mío, puedo desarrollar eso, ¿sí? Pero rara vez los facades se usan para la ingesta de datos, en realidad se usan para extraer datos. Que muchos hospitales probablemente generen esto, digamos, como esta especie de fachada que devuelven un lenguaje Fire y no que estén en un servidor real Fire. Y bueno, hay muchos sinónimos, digamos, en todo esto que hablamos, y creo que ahora lo vamos a ver, pero como el que más se acerca a todo esto es el Master Data Management. De hecho, el servidor Happy Fire tiene todo un módulo de Master Data Management que nosotros vamos a hablar de otras cosas parecidas o capabilities adicionales a ese Master Data Management. Pero bueno, un poco el Master Data Management es para aplicar ciertas reglas de validación de negocio adicionales. Y en general tener un proxy es necesario porque la guía de implementación no es suficiente para validar. Dejar al cliente en la responsabilidad de que haga un put o un update o de la responsabilidad de evitar duplicados es complejo, ¿sí? Y a veces al tener un proxy podemos tener como operaciones adicionales de agregarle label de seguridad, generar registro de auditoría, etcétera. Nunca dejaríamos que interactúen directamente con un servidor Fire. Podemos implementar custom operations y redireccionar requests en el caso de que tengamos tengamos multi-tenancy.
anonimizar, indexar los datos, que esto creo que es lo que hace indexar los datos un poco NextApp, que lo habían contado en alguna charla, para algunas cosas que se necesitan acceder muy rápido. Em, y bueno, hay problemas comunes a resolver, que es lo que vamos a hablar puntualmente. Uno es que cuando vos querés ingestar datos de múltiples sistemas, tenés que estandarizar y homologar códigos. Tenés que fusionar los datos según determinadas reglas de negocio y aplicar reglas de validación adicionales a veces. A veces lo que te valida el Firestore o tu guía de implementación no alcanza. Uy. Podés restringir actualizaciones erróneas, ¿sí? A veces vos recibís información de un bundle Fire que en realidad es información vieja que por algún motivo se reintentó más tarde y vos ya tenés información más nueva en el Firestore. Ahora vamos a ver un ejemplo con un appointment. Y bueno, también podría ser necesario que en algún caso agregues una validación no determinística de la identidad si no hay un buen maestro de pacientes en ese hospital, lo cual es un problema. Entonces, como que el proxy, nosotros lo que inventamos básicamente y que funciona hace un año y que tiene más o menos 5 millones de bundles recibidos en la nube de Google Cloud, tiene varias capas. Homologación, validación adicional, evaluar las restricciones y hacer la armonización. Perdón que quedó así de costado, se ve medio feo. Entonces, el paso a paso es que aceptamos cualquier bundle, tenemos que especificar cuál es el origen, ¿sí? Y hay determinados tipos de bundle que uno puede perfilar. Usar fuentes intermedias de staging de las transformaciones distintas que vas haciendo. Esto es necesario para, al principio, cuando tenés que integrar una nueva fuente, necesitas visualizar que efectivamente los pasos se están haciendo correctamente. Homologas códigos, validas campos, armonizas, y ahí llegas a tu Golden Record, que es como tu single view de recursos fusionados de múltiples fuentes. Eh, Esto, ahora vamos a ver, pero esto de fusionar los recursos de múltiples fuentes, vamos a ver que no es para todos los casos de uso. Puede haber algún caso en donde esto no se necesite y lo que se necesite sea como algo más intermedio. Pero ahora lo charlamos. El primer paso que nosotros hacemos es homologar, que la homologación es pasar un código de uno a otro, que es como los concept maps, pero para cualquier valor de un JSON. Porque los concept maps son un recurso que puedes utilizar la operación translate en Fire, que está definido, para mapear un código de un estándar a otro. Por ejemplo, un código de CIE10 a SNOMED o un código propio tuyo a SNOMED. Acá nosotros armamos algo que intercepta todos los bundles y utilizando FirePath accede a cada valor y dice, bueno, este valor lo paso a otro código y este a otro. Y las reglas se pueden configurar según el origen, el profile y reglas sencillas de validación. Y si vemos un ejemplo, cuando una nueva fuente de datos necesita mandar datos, bueno, que manden sus códigos internos. Si ellos guardan en tal sistema como status reservado para un appointment, bueno, manden eso. Nosotros, obviamente, va a haber un equipo que se va a encargar de definir, che, estos códigos, esto significa esto significa esto. Toda esa parte semántica, obviamente, pero en paralelo, los equipos de desarrollo se olvidan de hacer esto. Arman el recurso Fire, ellos son los que mejor entienden en cada sistema cómo son los flujos de trabajo y cómo obtener esa información y cuál es el trigger adecuado para generar el bundle. Y nosotros nos encargamos de acá de ir cambiando los códigos, los systems, ¿sí? Y esto queda todo registrado. Y en real time, más o menos un segundo entre todo el procesamiento cuando son bundles muy grandes, de 30, 40, 50 recursos. Entonces, esto lo cerramos. Em, Ese sería como el primer paso. Después, una validación, que la validación ya existe, el método validate en los Firestores, pero a veces con la guía de implementación no te alcanza. Y a nosotros nos pasó que, por ejemplo, la Helker API no soporta constraints. Entonces vos no podés hacer algunas validaciones custom adicionales. Y a veces incluso la especificación de Fire no te alcanza. Por ejemplo, si vos quisieras a un identifier en particular, medir la cantidad de la longitud de ese identifier porque vos sabés que hay alguna fuente de datos que puede tener un identifier mal. ¿Cómo haces para trazar eso y que no se ingeste y se propague ese error hacia arriba abajo? Entonces, estas reglas de validación básicamente ustedes van a ver que todo es FirePath en el fondo. Es el core de todo lo que hemos armado. Y bueno, una validación puede ser, por ejemplo, en los DNIs o identificadores que tienen que tener más de cantidad de X dígitos. Por ejemplo, sabemos que ningún DNI va a tener 3 dígitos, entonces si tenemos un sistema que manda el DNI
podemos validar que tenga una longitud de X o más con FirePad. Los nombres siempre tienen que tener alguna letra. Si no tienen letra, seguramente eso es corrupto. Y estas son cosas que en realidad es la vida real. En la vida real hay sistemas que por ahí tienen los datos mal. Nos pasó que en algún lugar el apellido, como eran nombres orientales, ponían el nombre y apellido todo junto y en el apellido en el sistema ponían un punto. Porque no sabían cuál era el nombre y el apellido. Entonces, cuando uno va, digamos, dependiendo de la madurez de alguna organización, esto puede ser un caso de uso más específico o no, pero todo se puede configurar en Fire y puedes hacer que incluso genere logs o errores o que bloquees directamente toda la transacción. Pero bueno, esto de los campos opcionales múltiples que son necesarios todos juntos, esto es algo que, por ejemplo, la Helker API no lo soporta, entonces, pero si vos usás un Happy Fire, en realidad esto lo puedes modelar directamente en tu guía de implementación. El matching es como el desafío más grande, porque lo ideal, el mundo ideal es que la identificación unívoca del paciente, eso es un desafío que ya está resuelto en un EMPI arriba, río arriba, en los sistemas iniciales y en el motor de interoperabilidad del hospital. Dependiendo del nivel de madurez de la organización, esto puede ser una deuda técnica pendiente y sabemos que un identificador no alcanza siempre. Entonces lo que nosotros incorporamos es una evaluación probabilística adicional que en el fondo utiliza técnicas de fuzzy matching y ponderación estadística. Que si alguien está muy interesado puede ver el modelo de Feligy-Sunter, etc. No es nada distinto a lo que implementa Happy Fire en su MDM, Master Data Management, Eh, pero esto vos lo podés configurar, hacer una ponderación estadística dependiendo de la distribución de esa población. Si vos tenés un dataset de pacientes, podés como entrenar un modelo con determinados parámetros que hace más robusto, digamos, esta evaluación probabilística. Bueno, pero por supuesto que si vos querés hacer un matching de pacientes, me faltó el gráfico acá. Tenés que establecer intervalos de confianza, ¿sí? Por ejemplo, si la evaluación probabilística te da un 95%, ahí haces la fusión automática de esos pacientes, pero si está en un intermedio, lo mandás a un módulo de auditoría para que se haga una revisión humana, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo de acá. Tenemos un paciente que no tiene el segundo nombre, que la fecha de nacimiento se confundieron el día y el mes, porque el sistema no validaba muy bien eso, y hay algún typo en el teléfono y el correo. Bueno, eso la idea es, lo que nosotros hacemos es una evaluación probabilística y en general estos casos van a terminar en un módulo de auditoría donde visualmente vos podés ver esto acá, ¿sí? Pero tiene que haber alguien, un responsable de verificar y fusionar eso. Entonces, esta no es la solución ideal. Yo lo estuve charlando con gente de Hell Samurai y ellos tampoco le encuentran una solución cuando trabajan con eso. Eh, Así que bueno, si los datos son muy sucios y no hay un maestro de pacientes sólidos, esto es como una capa adicional, pero después requiere en algunos casos revisión humana y revisar 20 casos por día, por ejemplo, para ver, mira, este dato estaba mal y esto está mal. Entonces voy a fusionar estos pacientes porque hago la auditoría y compruebo que es lo mismo. Que es un poco lo que está especificado en la Guía Nacional del MPI que salió acá en Argentina hace como 2, 3 años, que habla muy bien ahí si alguien quiere, si está interesado en ver qué debería ser un módulo de auditoría. Ahí está muy especificado, que trabajó el hospital italiano. Bueno, entonces, acá, digamos, seguimos con los pasos y ahora vamos con el paso por ahí más bonito, que es la armonización, nos suena muy bonito por lo menos, que nosotros lo bautizamos como la operación Harmonize. Y esto lo que va a hacer, tiene varios pasos y el primer paso es buscar si ese recurso ya existe en un Firestore dorado. Y esta búsqueda se puede hacer por identificadores o por cualquier search query, ya sea con custom search parameters o no. Y yo necesito datos a veces para hacer una búsqueda que están en el bundle, que no están en el recurso. El recurso por sí todo no es omnipotente en general un recurso Fire para eso. Y lo que implementamos básicamente es FireX Query con FirePath. O sea, dos estándares definidos en Fire para hacer esto. Y por ejemplo, para un profile de encuentro, yo voy a acceder con FirePath al recurso que recibo o al bundle que recibo y saco el identificador de ese encuentro y armo dinámicamente el parámetro de búsqueda. O para, por ejemplo, este caso que es discutible, digamos, si vos quisieras, no tenés un identificador para las alergias
y vos querés que las alergias no se dupliquen, que si hay una alergia a ibuprofeno, siempre actualizarlo, que es una decisión 100% de negocio, si eso se quiere hacer o no. Eh, Eso lo podés hacer escribiendo Firepath y construyendo dinámicamente la query. Una cosa que vimos es que necesitas en algunos casos, por eso digo, en el caos, generar restricciones. Por ejemplo, chequear si la información que recibiste en este momento está desactualizada. Y el caso más ejemplo es si estoy recibiendo información actualizada o por errores que son upstream, estoy recibiendo un mensaje viejo. Y esto como el ejemplo más claro y más útil. Yo recibo un bundle que supuestamente es nuevo, que tiene una fecha de ayer, con un appointment status booked, pero yo encuentro un recurso existente que es un appointment. Nosotros agregamos metadata, una extensión en la metadata del recurso para poner la hora, la fecha y hora en la que mandaron ese recurso originalmente el sistema, el motor de interoperabilidad. Entonces vos podés comparar y con esto vos fácilmente, para algunos casos, podés asumir que la información es incorrecta y podés generar un warning o loguearlo en algún lugar o directamente bloquear la transacción. Entonces la situación que evitas es que el estatus de un appointment, que ese estatus de un appointment se puede estar usando o visualizando en un portal de pacientes o en algún lugar complejo, no genere río abajo para los consumidores de esos datos inconsistencias. Y la fusión de los datos es como lo más interesante porque vos tenés como varias formas de fusionar los datos y lo que nosotros pensamos es, bueno, tenés varias formas. Cuando vos encontraste un recurso y querés fusionarlo con la información nueva, vas a tener como tres opciones. O descartás el dato y decís, ok, yo me quedo con lo que ya está en mi Firestore porque así lo decidió el negocio. Ok, no, para esta fuente de datos, que es este GIS en particular, voy a sobreescribir los datos. Entonces el identifier lo sobreescribo todo. Puede ser, justo para el identifier capaz que no, pero para algún sistema en particular sí. O puede ser que yo, si recibo un identifier, lo apile al dato. Y si yo recibo un identifier, por ejemplo este, agarre y diga, bueno, voy a generar, o agregar, si la cardinalidad del recurso me lo permite, por supuesto, voy a apendear, digamos, este identifier acá más abajo. Y acá tenés como dos formas, porque vos podrías hashear todo el identifier o directamente ir a validar con el valor o con una combinación. Así que para eso a veces, en algún caso, utilizamos todo el arreglo completo, hasheado, o, que esto es como lo más robusto, ir a algún valor en particular de ese arreglo y comparar. Y con eso definir si fusionas o no, hacia apilás o no. Así que bueno. Eso es como los pasos que nosotros encontramos que son útiles para generar los Golden Records y el caso de uso en particular en el que lo implementamos tiene que ver con que esos datos se consumen en un portal de pacientes, donde tienes una cadena de hospitales que tiene múltiples fuentes de información. Entonces, el desafío era generar una base de conocimientos sólidas para que se pueda consumir a través de ese portal de pacientes. Por supuesto que esto no es para todo caso de uso. Si la calidad de datos es muy mala, es difícil resolver todos estos problemas. Garbage in, garbage out, que es la típica jerga en el mundo de data. Y ahí es como la primera pregunta que hay que hacer, si hay un assessment de calidad de datos, si querés hacer esto, implementar esto en una organización nueva. Sobre todo el estado de los maestros, ¿sí? Porque si tus maestros están con muchos pacientes duplicados o algo, es como el paso inicial y entonces tenés como todo un trabajo previo de limpiar eso. Y no cualquier organización puede manejar el motor de interoperabilidad que utilicen, si es que lo hacen con una empresa externa o un equipo propio, y pueden manejar como los requerimientos para construir todo esto. Eso es algo que tienen que ir planteando. Así que y hemos visto varios hospitales que implementan soluciones y no tienen servicios terminológicos, entonces el mantenimiento de los code system, value sets y un montón de cosas entre distintos sistemas se convierten en un desafío que a veces hace que haya que homologar mucho. Pero bueno, se puede hacer. El beneficio obviamente es que tenés un single source of truth para todo el consumo de tus aplicaciones. Y esto sí es real, las integraciones son más rápidas. Arrancamos inicialmente con dos sistemas y hoy ya son 7 sistemas. La verdad que el tiempo hasta la implementación es cierto que
Si la organización no sabe trabajar en Fire, es complejo al principio, hay una curva de aprendizaje, pero después las interacciones son más rápidas porque todos ya conocen el proceso de que simplemente construyen el JSON, lo mandan y la limpieza y homologación y armonización se hace arriba abajo. Pero bueno, esto es importante siempre que sea fácilmente configurable, que se pueda definir por distintas fuentes y por profile incluso, que eso es lo que hemos hecho y esa es como la principal diferencia con el MDM de Happy Fire, que solo se puede hacer por un resource type, no por un profile ni por distintas fuentes. Entonces acá es como que le agregamos decir, bueno, yo para esta fuente quiero priorizar determinados datos y para esta otra determinados otros. Y para todas las fuentes quiero ir apilando los distintos telecom contacts en Fire. Así que bueno, creo que el gran desafío, y eso se habló mucho ahí en el Dev Days, del merging, cómo resuelvo la fusión incorrecta de dos registros. Eso nosotros lo hacemos, no tenemos una solución súper automatizada para hacerlo, pero se hace con el historial y como vos tenés todos los pasos intermedios, tenés la trazabilidad para hacerlo. Pero creo que el principal desafío es más humano, como que tiene que haber una verdadera gobernanza de datos en la organización, que los procesos estén antes que la implementación de una tecnología. Así que bueno, esa es un poco la experiencia de lo que hemos trabajado, básicamente armonización o un proxy de business validation, específicamente en Fire. Así que bueno, eso es todo.